Hola, buenas tardes, buenas noches, ya estamos listos para nuestro último capítulo de este estudio del libro de Nehemías. Gracias por habernos seguido por todas estas semanas. Ya estábamos haciendo la cuenta, son varios miércoles, son 11 miércoles que hemos estado compartiendo sobre los principios de liderazgo que el libro de Nehemías nos arroja, nos da, nos proporciona, y hoy es el capítulo número 12. Así es de que vamos a entrar de lleno al cierre de esta enseñanza. Dice sección número 12, cómo lideró Nehemías al estilo de Jesús. Vamos a comparar a Nehemías, cómo él llevó a cabo muchas acciones que el mismo Jesús en su liderazgo llevó, aunque Nehemías no conoció a Jesús y Jesús no convivió con él, pero nosotros sabemos que el Espíritu de Dios que estuvo en Jesús es el Espíritu de Dios que se ha movido por todo este tiempo en la humanidad y venía a inspirar tanto a profetas como a reyes, y es el Espíritu de Dios el que inspiró a Nehemías a actuar como lo hizo, lo capacitó, y por eso tenemos la confianza que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos también opera en nosotros. De hecho, somos privilegiados porque nosotros, la iglesia, tenemos la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 habla del día de Pentecostés, ¿verdad? La fiesta de Pentecostés, que fue el día en que el Espíritu Santo invadió la tierra, llenando a los 120 que estaban en el aposento alto. Es por eso que el Espíritu Santo nos capacita en el liderazgo espiritual. Todos estos principios de los que hemos hablado tienen que ver con liderazgo espiritual, y por eso el día de hoy vamos a hacer el cierre más o menos. En el capítulo número 11 que vimos la semana pasada, vamos a ver una lista en la siguiente diapositiva. Dice, ¿cómo lideró Nehemías al estilo de Jesús? Y hacemos una pregunta ahí muy importante para cada uno de nosotros. Dice, ¿cuál de estas cualidades están desarrolladas y fuertes en tu vida y cuáles están débiles y frágiles? Ahora, está la lista de las cualidades que vimos en el capítulo número 11. Acuérdate que el capítulo número 11 es qué se necesita para ser un gran líder. Y vimos estas 8 cualidades que dice: compasión, meditación, actitud positiva, concentración, creatividad, valor, integridad y convicciones. Las vimos a fondo cada una de ellas. De hecho, el capítulo pasado se trató de ver cada una de estas cualidades. La primera de ellas hablábamos que la compasión es el ingrediente esencial que nos mueve al liderazgo, porque compasión es amar a la gente, amar al ser humano y sentirse movido por las necesidades que ellos tienen, principalmente de salvación, pero también de restauración. Y un líder es movido a través de todas estas cualidades que Dios pone en el corazón. Ahora, de estas cualidades que estamos viendo, la pregunta es: ¿cuáles están desarrolladas en tu vida y cuáles están débiles o frágiles en tu vida? Es una pregunta que nos tenemos que hacer porque tenemos que involucrarnos nosotros como líderes en desarrollar aquellas que no están fuertes o que sabemos que nos cuesta trabajo alguna de ellas. Y en la próxima diapositiva hay unas preguntas que son interesantes. ¿Qué estás haciendo hoy para desarrollarte como líder? Es una pregunta. Todos tenemos un nivel de liderazgo. Algunos tenemos más experiencia, hemos adquirido más cualidades, las hemos desarrollado, otros están en vías de desarrollo, pero cuando tú tienes un llamado a liderar, cada una de estas se tiene que ir desarrollando. Ahora, la pregunta es si para desarrollarlas te has registrado en algún curso. ¿Estás tomando ahorita en línea algún curso? Ahorita hay un sinnúmero de ofertas en internet, en muchas escuelas virtuales. Hay algunas que tienen un costo, hay algunas que no tienen ningún costo, pero definitivamente si nosotros como líderes crecemos, entonces la gente que está debajo de nosotros va a crecer. Cualidades a desarrollar a través de curso.
¿Estás leyendo algún libro especializado en alguna de las áreas de las que hemos hablado? Puede ser. Si no lo estás haciendo, deberías de buscar un buen libro para leer. El libro que hemos estado llevando nosotros a cabo, ¿verdad? Estudiado, es Liderazgo con Propósito, del pastor Rick Warren, de la iglesia Saddleback en Estados Unidos. Él es un maestro de la palabra y pone constantemente material para que nosotros lo podamos aprovechar. Entonces, hay muy buenos libros. Tú como líder debes de estar siempre buscando mejorar en alguna de las áreas de liderazgo. ¿Estás siendo discipulado por alguien o estás discipulando a alguien? Esa es una buena pregunta, porque un líder siempre está ocupado edificando la vida de alguien o de algunos, pero también está buscando ser mentoreado por alguien, ser coachado por alguien, y está recibiendo de capacitación, enseñanza. Puede ser a distancia, puede ser que estés siguiendo a algún pastor como Rick Warren o como, no sé, Erwin McManus o como Andrés Corson o como Andrés Speaker. Probablemente ellos no sepan que te están mentoreando o que los estás siguiendo, pero tú estás aprendiendo, ¿verdad?, de algunos de ellos. Entonces es bien importante que estés siendo discipulado y que al mismo tiempo estés discipulando a alguien. Esto desarrolla cualidades de liderazgo. Otra pregunta es: ¿estás trabajando en algún proyecto para presentarlo a tu pastor? Dios está moviendo cosas en tu vida, ves necesidades en tu iglesia y que tú dices: ay, el pastor debería de hacer esto, en mi iglesia debería de haber lo otro, en mi iglesia no debería haber esto. Yo creo que todo eso Dios lo pone en tu corazón. Te permite verlo para que tú hagas un proyecto, te permite visualizarlo para que tú mismo tomes el liderazgo de llevar a cabo ese proyecto. Probablemente ancianos, probablemente hospitales, probablemente pobres, probablemente evangelismo, probablemente centros de adicción, probablemente niños con cáncer, probablemente pobres, probablemente hay tantas cosas que hacer con la gente y hay tanta necesidad de liderazgo en la iglesia. Nosotros como pastores tenemos una función, un trabajo, y nos rodeamos de líderes. Nos rodeamos de líderes que van emergiendo y que van haciéndose cargo de diferentes aspectos en la obra del Señor. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Él pone en el corazón las cosas que tú debes de hacer, impulsado por el Espíritu Santo. Yo tengo la firme convicción, porque mi experiencia me dice que muchas de las cosas que yo mando a alguien a hacer fracasan. ¿Por qué? Porque no está en el corazón de esa persona a la que estoy mandando a hacer algo. Pero cuando Dios lo ha puesto en tu corazón, no necesitas que el pastor te lo diga, porque Dios te lo ha dicho. Entonces es diferente cuando el liderazgo, la iniciativa sale de un corazón rendido a Dios, que está buscando a Dios, que siente la compasión, que siente todo eso de parte de Dios y empieza a trabajar. Pero recuerda que todo lo que hagas en la iglesia siempre tiene que estar bajo autoridad. O sea, no somos llaneros solitarios que cada quien hace lo que bien le parece porque Dios me dijo y todo. Si Dios te lo dijo a ti, seguramente ya se lo dijo a tu pastor, y tienes que venir a tener una plática con tu pastor. Tienes que exponerle lo que Dios te ha hablado, la carga que tienes, y no empezar a hacer cosas sin haberlas consultado con tu pastor, porque eso es estar fuera de orden de Dios. Dios ha establecido un orden. Entonces, si hoy tú tienes un deseo, un anhelo, una iniciativa en tu corazón, necesitas sentarte a platicar con tu pastor. Probablemente tu pastor tenga precisamente ya de parte de Dios un proyecto en esa área, y solamente es una confirmación del Señor para que se lleve a cabo en la iglesia. Y también tienes que esperar los tiempos, ¿verdad?, que tu pastor pueda marcarte, porque acuérdate que estar bajo autoridad es la mayor bendición que podemos tener cuando estamos trabajando en el reino. Es mejor ser enviado, es mejor tener una delegación de poder y de autoridad que actuar por nuestra propia cuenta. Eso solamente fractura y divide la obra del Señor. Una iglesia crece y se fortalece cuando toda la iglesia lleva todo el evangelio a todo el mundo. Somos toda la iglesia. Entonces tenemos que entender que buscar la unidad como líderes, buscar el mismo propósito como líderes, es esencial. Estar en una visión. Te lo comento, cuando en una iglesia hay una visión,
el Señor se la da al pastor, el pastor la baja a cada área y cada líder. Cuando hay dos visiones, entonces es división. Y eso no es de Dios, no debe de haber una división. Entonces, aquí estamos hablando de que si tú estás trabajando en algún proyecto, preséntalo a tu pastor, que seguramente él te apoyará, seguramente él te validará, seguramente él confirmará muchas cosas, porque te digo, lo que nos inspira, lo que nos mueve es el Espíritu Santo. Entonces, arrancamos con esas reflexiones y vamos a ver la próxima diapositiva, que son 7 responsabilidades que tiene un líder espiritual. Ahora, un líder espiritual se enfoca en lo espiritual, en edificar espiritualmente. Nosotros somos líderes espirituales. Entonces, vamos a ver las responsabilidades. Aquí ya no son cualidades, ya vimos cualidades atrás. Aquí vamos a ver las responsabilidades que tenemos como líder. Y esas responsabilidades primero las tenemos delante de Dios, y también las tenemos delante de nuestras autoridades, y también las tenemos delante de la gente a la cual estamos liderando, especialmente delante de las personas que nos están siguiendo, que nos están apoyando. Y créeme, estas responsabilidades son primero para mí. Como pastor de la iglesia, estas responsabilidades me atañen directamente a mí, pero también a cada uno de los líderes que trabajan en la iglesia, en tu iglesia. Y vamos a verlas, cada una de ellas. Son 7 y vamos a ver a qué se refiere. Ok, 7 responsabilidades. La primera de ellas, todas las vamos a aprender de la persona de Jesús. Todas estas las vamos a aprender de la persona de Jesús, porque es como lideró Nehemías al estilo de Jesús. Muy bien, la primera de ellas es: Jesús los ayudaba a conocer a Dios. Una de las cosas que hacía Jesús es que él llevaba a la gente al Padre siempre. Y nuestra responsabilidad tiene que ser ayudar a los demás para que conozcan a Dios. Juan 17:3, y vamos a ver del capítulo 17 de Juan estas responsabilidades que Jesús las llevó a cabo. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús impactantemente, a diferencia de cualquier otro maestro con quien lo queramos comparar a Jesús, él contundentemente centró la mayoría de sus enseñanzas en su propia persona, porque él se presentó como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Entonces Jesús es Dios. De hecho, en la cruz, ¿verdad? Decía un epitafio ahí en la cruz que decía: Él es Jesús, Rey de los judíos. Y una de las cosas, o el principal cargo que le dieron a Jesús para condenarlo a muerte, fue que él decía que era hijo de Dios. Él decía ser Dios. Y para los fariseos era una blasfemia, pero Jesús decía la verdad. Entonces, dice aquí que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros como líderes, como lo hacía Jesús, tenemos que llevar a la gente que se conecte con Dios. Ese es nuestro principal objetivo como líderes. Lo hacía Jesús. Ahora, te decía yo que impactantemente Jesús centró toda su enseñanza en su persona. Él dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el pan que del cielo descendió, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Todo lo decía Jesús, y lo centraba en él para que viniera la revelación de que él era el gran yo soy. El yo soy que sacó a Israel de Egipto era el yo soy que estaba entre nosotros en ese tiempo. El verbo, dice la Biblia, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto es extraordinario. Jesús siempre tenía la carga, la responsabilidad, de hecho fue su encomienda, su ministerio, de llevar a la humanidad a Dios. Nosotros como líderes
tenemos que ayudar a los demás a que conozcan a Dios. Del punto donde están, que se acerquen al Señor. Es una responsabilidad que tenemos. Si es gente que no conoce al Señor, que conozca al Señor. Si es gente que ya conoce al Señor, que se acerquen más al Señor. Es nuestra responsabilidad. Muy bien. Ahí mismo en este punto donde dice Jesús los ayudaba a conocer a Dios, dice: tú eres un factor determinante de salvación y de crecimiento espiritual. Tu influencia debe provocar que los que no conocen a Dios quieran conocerlo y los que ya lo conocen crezcan espiritualmente. La pregunta es: ¿la gente está más cerca de Dios a causa de que tú estás conviviendo con ellos? ¿Los estás motivando a leer la palabra? ¿Los estás motivando a orar? ¿Los estás motivando a tener encuentros espirituales con Dios? ¿Estás hablando de lo que la palabra de Dios dice? ¿O simplemente no estás diciendo, ni haciendo, ni influenciando, ni motivando nada? Esa es una buena pregunta que nos tendríamos que hacer. Ahora, la gente que te rodea, que no conoce al Señor, ¿está escuchando de Dios por tus labios? ¿Está escuchando de Dios por tu conducta? ¿Está escuchando de Dios por tus actitudes? ¿O simple y sencillamente somos otro mortal que está entre la raza humana sin influenciar absolutamente nada a la gente para que se acerque a Dios? Esos son cuestionamientos muy serios y muy importantes que tenemos que hacernos. Muy bien. Vamos a ver otra de las responsabilidades que tenemos como líderes. La número 2. Dice: Jesús les enseñaba la palabra de Dios. Los llevaba, era su fundamento la palabra de Dios. Y ahí está un versículo en Juan 17, dice: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahora, para nosotros los líderes espirituales, el fundamento, la palabra de Dios es nuestro fundamento, es aquello sobre lo cual edificamos nuestra vida, porque es sólida, es nuestro manual, es nuestro libro de texto. Nosotros tenemos que tener las palabras de la Biblia en nuestros labios, por lo tanto tenemos que memorizarla, por lo tanto tenemos que conocerla, por lo tanto tenemos que citarla, por lo tanto tenemos que vivirla y demostrar que la Biblia realmente es parte de nosotros. No es un libro que está ahí, que lo consultamos de cuando en cuando. No, es el libro que rige nuestra vida, y a causa de la verdad que está en la Biblia, nuestra vida ha sido cambiada y transformada. Cuando la Biblia dice perdona a tus enemigos, es porque nosotros lo estamos perdonando. Cuando la Biblia dice que ayudemos a los pobres, es porque nosotros estamos ayudando. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, es porque estamos viviendo en un constante reconocimiento de que tenemos que arrepentirnos. Entonces, segunda responsabilidad: no nos queda otra, líderes, no nos queda otra. Enseñamos la palabra, y tú no puedes enseñar lo que no conoces. Jesús les enseñaba la palabra de Dios. ¿Recuerdas algunas frases de Jesús que decía? Jesús constantemente citaba a profetas, citaba pasajes de la Biblia. En Jesús él citaba la ley y después declaraba parábolas, pero siempre estaba citando la palabra del Señor. Muy bien, vamos al punto número 3, a la tercera responsabilidad. La tercera responsabilidad me encanta, y aquí la hice un poquito más extensa. Y es algo tan esencial, tan importante, que no sé, esta parte cambia tanto las cosas entre los seres humanos. Jesús oraba por ellos, oraba por sus discípulos. Nosotros tenemos que orar por la gente que lideramos. No solo que ahí en la casa, ¿verdad? Ahí en la casa, no, sí, pues oro por el líder de esto, oro por el hermano fulano, ahí en mi casa. No, físicamente. O sea, tenemos que ir con aquella persona y decirle: déjame orar por ti. Dios ha estado poniendo algo en mi corazón y quiero orar por ti. No sabes eso cómo rompe barreras, pero también cómo une personas. La oración es tan poderosa que nos conecta lo espiritual con lo espiritual. Ahora,
En Juan 17, Jesús ora por sus discípulos y dice él así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Ahora, en este capítulo de 17 de Juan, cuando Jesús ora por sus discípulos, hay 5 cosas que Jesús pide. Y en la siguiente diapositiva vemos las 5 cosas que Jesús oró específicamente por sus discípulos. Y me gustaría mencionarlas en este apartado de nuestra responsabilidad de orar por la gente que estamos liderando. Punto número 1 que oró Jesús es para que sirvan a Dios. Nosotros tenemos que orar para que la gente sirva a Cristo con eficacia. Tenemos que pedir a Dios que la gente que estamos cuidando pueda servir a Dios con eficacia. También tenemos que orar para que vivan para Cristo con gozo. Que la vida de esos creyentes tengan el gozo del Señor, el gozo en las pruebas, el gozo en las aflicciones, el gozo en las bendiciones. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Tenemos que orar para que ellos tengan el gozo del Señor en sus corazones. No el gozo del mundo, no el gozo de lo temporal, no, el gozo del Señor. Otra de las peticiones es para que crezcan espiritualmente. Esto es bien importante, orar por su crecimiento espiritual, para que sean maduros. Cuarta cosa que tenemos que orar por la gente es para que se amen y sean uno, por la unidad, por el afecto que pueda haber entre nosotros. Jesucristo dijo: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, Señor, que se amen. Nosotros tenemos que tomar esa parte de la oración de Jesús y orarla con nuestros equipos, la gente que Dios nos ha puesto a cuidar. 5, para que se conviertan en evangelistas para Cristo. Recuerda que Cristo dijo: así como tú me has enviado a mí, Señor, yo los envío a ellos. Nosotros tenemos que orar para que a los que estamos discipulando no se queden bebés, sino que ellos quieran salir, quieran ir. Eso es lo más emocionante, que en un momento determinado ellos sientan la necesidad de ir más allá y predicar el evangelio. Entonces, Jesús, tercera responsabilidad, tenemos que estar orando por la gente a la cual estamos liderando, como lo hacía Jesús. Muy bien, vamos a la cuarta responsabilidad. La cuarta responsabilidad dice aquí que les infundía su carácter. Imagínate, el carácter de Jesús era tremendo, hermoso. Dice aquí: la gloria que me diste, dice, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice: la gloria que me diste, lo que vaciaste en mí, yo lo he vaciado en ellos. El concepto es: debemos crecer en carácter y semejanza a Cristo, desarrollando cualidades de integridad, de generosidad y de humildad en nuestras vidas y en aquellos que nos consideran sus líderes. Entonces, tenemos que desarrollar carácter en nosotros y carácter en las personas que están siendo lideradas por nosotros. Debemos forjar el carácter de ellas en integridad, en generosidad, en humildad. Tenemos nosotros que enfocarnos en que el carácter de Cristo habite en nosotros, pero también el carácter de Cristo se desarrolle en las personas que estamos liderando. Entonces, una de nuestras responsabilidades es infundir, desarrollar carácter en nosotros y en las personas que estamos liderando. ¿Ok? Muy bien, vamos al siguiente punto, que son 7, vamos en el cuarto. Vamos al quinto punto. Dice aquí: protegía su crecimiento espiritual. Una de las responsabilidades más grandes que tenemos es proteger. La señal de líder espiritual
es la protección. Esa paternidad. Un padre cuida a sus hijos. Un padre defiende a sus hijos. Un padre lucha por sus hijos, por esa cualidad que hablamos en el capítulo 11 de compasión, ¿verdad? De valor. Entonces, un líder tiene la responsabilidad de proteger el crecimiento espiritual de la gente que estamos liderando. Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Dice, a los que me diste yo los guardé, dice, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, dice, para que la escritura se cumpliese. Entonces, si tú tienes un equipo de 10 personas, 5 personas, 15 personas, 20 personas, si eres líder de célula, si eres líder de ministerio, si estás liderando, es tu responsabilidad proteger la vida espiritual de las personas que están en ese equipo. ¿Cómo vas a proteger la vida espiritual de ellas? Pues ya dijimos en las responsabilidades pasadas, tienes que orar por ellos y con ellos, tienes que enseñarles la palabra de Dios, tienes que llevarlos a tener comunión con Dios, tienes que desarrollar tu carácter de Cristo y en ellos también. Pero sobre todo el amor, la unidad. Tienes que orar por esa unidad, proteger lo que espiritualmente ha ido creciendo en ellos. Esto es tan importante, hermanos, porque, amigos que nos escuchan, porque cuando no cuidamos a un bebé espiritual, cuando no cuidamos a un cristiano carnal que está queriendo crecer pero está en una etapa carnal, puede suceder que quede tan dañado, tan lastimado, que después no quiera saber nada. Y a veces abandonamos nosotros a esas personas porque no queremos pagar el precio, porque no tenemos tiempo, porque somos indiferentes, porque qué fastidio, porque es tiempo y porque pues creemos que ellos pueden solos. Déjame decirte una cosa, hay gente que no puede pasar de un estado de madurez a otro sin la ayuda de alguien. Y probablemente alguien te haya estado buscando. Mira, cuando gente te busca, cuando gente te habla, cuando gente quiere convivir contigo, cuando gente no se da manifestaciones que te necesita o que quiere hablar contigo, es un buen momento para que tú sepas que hay que invertir tiempo en esa persona. Créeme. Yo te lo digo como amigo, te lo digo como papá, te lo digo como pastor. A veces pensamos más en nuestras necesidades, somos egoístas. No tengo tiempo, no tengo ganas. Realmente la carne se opone al trabajo espiritual. Es bien importante cuando alguien viene, se acerca a ti, te está confesando a veces una falta, te está confesando alguna situación, está necesitando ayuda, está necesitando ayuda. Es una responsabilidad proteger la vida espiritual de esas personas. Vamos al punto número 6. Ya casi terminamos el cierre de esta clase. Dice, la sexta responsabilidad que tenemos es que Jesús los enviaba para que sirvieran a Dios. Jesús los preparaba con el propósito de que fueran aptos para el reino de Dios, aptos para toda buena obra. Podrían ser aptos para evangelizar, aptos para enseñar, aptos para ayudar, aptos para bendecir. Todo lo que se necesite en el reino de los cielos hay que capacitar. Ahora aquí dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús los preparó para enviarlos. Aquí hay una reflexión que es muy interesante. Es muy interesante. Estaba platicando con un amigo. Él trabaja en una empresa aquí potosina. Y me decía, fíjate, Charlie, que estoy muy
desanimado porque llegan muchachos a trabajar ahí en el área donde él es jefe. Dice, llegan muchachos a trabajar ahí conmigo. Dice, yo me invierto en ellos, les capacito, les enseño, ¿verdad? Los pongo al tiro, empiezan a trabajar, pero la empresa no cuida esa inversión. Los muchachos, en lugar de crecer en la empresa o de apoyar la empresa, llega un momento en que cuando ya están capacitados, coquetean con otras empresas en la misma área donde ya fueron capacitados y se van y nos dejan. Y yo digo, y todo lo que yo invertí en ellos se está yendo. Y tengo que empezar con otros, y dice, y a veces es cansado. Ahora déjame decirte una cosa, yo lo escuchaba, y en el reino de los cielos, eso que le pasa a él es necesario, sin necesidad de que los que se vayan siguiendo una visión personal. Se tienen que ir siguiendo la visión de la iglesia. Tienen que ser enviados. Jesucristo dijo, como tú me enviaste, yo los envío. ¿Ves aquí la contundencia de la palabra ser enviados? Cuando tú envías a alguien, le provees. Cuando tú envías a alguien, le instruyes, le proteges, le apoyas, le supervisas, le animas, le suples. Cuando tú envías a alguien, hay una relación. Es bien importante ser enviados. Hoy vemos que muchas iglesias se dividen porque un líder crece y siente el líder que ya está listo para tener su propia iglesia. Y eso no es otra cosa más que un ego. Ya puedo hacer mi negocio. Cuando en el mundo alguien crece, aprende y dice, ahora yo me independizo, puedo hacer mi negocio. Aquí nadie somos independientes. Aquí el negocio es de una sola persona, que es Dios. Es su reino, es el reino de los cielos, y todos trabajamos para Él. Todos somos sus hijos, somos un cuerpo y todos tenemos una función, todos nos necesitamos, todos dependemos unos de otros. Cuando alguien crea una división, cuando alguien se separa, ¿verdad? Siguiendo sus propios sueños, entonces no está obrando conforme a lo que aquí dice. Dice aquí que los enviaba para que sirvieran a Dios. Y esto es bien importante. Ahora, aquí hay una frase en esta diapositiva que yo la puse porque me encantó. Dice que la meta del líder es trabajar para quedarse sin trabajo. La meta del líder es trabajar para quedarse sin trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que a los que yo estoy capacitando como líderes, a esa generación va a trabajar en el reino de tal manera que con el paso del tiempo ellos van a hacer el trabajo que me tocaba hacer a mí y yo me voy a quedar sin trabajo, pero voy a estar trabajando con otros, y es un círculo virtual. En el reino de los cielos así es. Trabajamos con unos, los enviamos. Trabajamos con otros, los enviamos. Esto es fascinante y esto es muy difícil a veces para algunos pastores. Yo quiero decirte que Dios ha estado trabajando en mi corazón de esa enorme necesidad de capacitar a la generación y enviarla y soltarla. Vamos a ver la próxima diapositiva. Puse ahí, dice, como líderes cristianos estamos preparando y adiestrando continuamente a la próxima generación de líderes. Asegúrate de estarlos preparando para enviarlos, ni administrándolos totalmente, ni controlando todos sus movimientos. Tenemos que empezar a dejar huecos, a dejar libertad, a dejarlos muchas veces que se equivoquen, muchas veces que se contraríen, muchas veces, o sea, déjalos. Nosotros los pastores o los líderes no vamos a suplir todo lo que ellos necesitan. Es Dios, es el Espíritu Santo, y Él es el que los va a capacitar. Nosotros estamos ahí, ¿verdad?,
como una influencia, estamos ahí como un ejemplo, estamos ahí como un coach, pero verdaderamente el líder de cada uno de nosotros y de la nueva generación es Cristo, es el Espíritu Santo. Muy bien, vamos al punto número 7. El punto número 7 de las responsabilidades de un líder espiritual es que Cristo fue modelo de compromiso. Ahí en Juan 17, 19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo se comprometió, fue el hombre de mayor compromiso sobre la tierra. Y puse aquí algunas preguntas que van a cerrar este tema. Estamos cerrando con estas preguntas el tema de hoy, y el tema del libro, y el tema de la enseñanza del liderazgo, por lo menos de este libro de Nehemías. Una pregunta para ti: ¿con qué ven que te has comprometido? ¿Con qué ven tu equipo que tú te has comprometido? 2, ¿a qué ven los demás que tú te has consagrado? ¿A qué te has consagrado tú? ¿A qué te has comprometido? ¿A qué te has consagrado? Acuérdate que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Jesucristo dijo: si no me creen por mis palabras, créanme por mis acciones, por mis hechos. Un líder enseña más por lo que hace, por lo que decide, por lo que se compromete, que por las palabras. 3, ¿con qué quieres que te vean comprometido? Si tú no te has comprometido, si tú no te has consagrado, tienes que pensar tú y decir: ¿con qué debiera yo comprometerme para poder desarrollar todo esto, para poder ser un ejemplo para mi equipo? Son preguntas, son reflexiones, porque Cristo fue un modelo de compromiso y nosotros tenemos que ser un modelo de compromiso. Muy bien, quiero solamente hablar de 2 conclusiones para finalizar el día de hoy. 2 conclusiones. Dice: número 1, date cuenta que tu papel como líder es temporal, no va a durar para siempre, así que lo tienes que aprovechar al máximo ahora. Somos temporales en esta tierra, somos temporales. Si no actuamos hoy, probablemente se nos escape la oportunidad. Si no actuamos cada día, si no somos intencionales cada día, se nos puede escapar la oportunidad de estar influenciando más generaciones después de nosotros. Somos temporales. El Señor tiene nuestra fecha de caducidad en esta tierra. Gracias a Dios que no la sabemos nosotros, pero un día vamos a caducar, vamos a terminar nuestro trabajo aquí, o simple y sencillamente nuestro cuerpo o la situación ya no va a ser tan idónea como lo es hoy, y vamos a tener que estar en otro momento, en otro lugar, en otra circunstancia. Y otra conclusión es que desarrolla las cualidades necesarias para ser un líder como Jesús. Vimos algunas cualidades, pero también algunas responsabilidades. Él es Jesús, no hay nadie más en esta tierra. Jesús es nuestra referencia y nuestro modelo. Nehemías lo imitó, aunque no lo conoció. Nehemías, por el espíritu que había en Nehemías, imitó a Jesús, hizo todo lo que hizo inspirado por el Espíritu de Dios, y esa es la confianza que tenemos, que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Entonces, terminamos este día con la clase de liderazgo al estilo Nehemías, y Nehemías lideró al estilo Jesús. Nosotros hoy tenemos una gran responsabilidad. Abre los ojos y ve lo que está pasando en el mundo. Hay una crisis de liderazgo. Los líderes políticos están en crisis. Los líderes económicos están provocando crisis en el mundo. Los líderes morales, no hay voces de líderes morales. Nosotros como cristianos tenemos que entender que hay una crisis de liderazgo, pero déjame decirte una cosa: esa crisis de liderazgo no puede existir en la iglesia de Cristo Jesús, porque tenemos al mejor líder.
que es Cristo. Tenemos al mejor coach, que es el Espíritu Santo. Tenemos el mejor manual, que es la palabra de Dios. Y tenemos el camino más seguro por transitar. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay un camino, y la Biblia dice: aunque fueres torpe, no te podrás extraviar. Nosotros tenemos todo para poder vivir una vida de liderazgo personal, de liderazgo familiar, de liderazgo congregacional, ministerial. Podemos hacerlo. Yo te invito esta tarde a que ese llamado que tú tienes lo desarrolles, lo asumas con el fundamento de la palabra del Señor. No un fundamento de la nueva era, no un fundamento de la metafísica, no un fundamento de la neurociencia o de la neurolingüística. No, hay un fundamento mucho más fuerte, que es el de la palabra del Señor. Créeme que funciona. Apegarse a lo que la palabra del Señor dice funciona, y funciona muy bien. Somos líderes espirituales y la palabra de Dios es nuestro fundamento. Me ha dado mucho gusto que nos sigas en todas estas sesiones. Te vamos a sorprender el próximo miércoles. Todavía vamos a estar en enseñanza digital, probablemente hasta el último miércoles del mes de junio. Sigamos todavía con la iglesia en casa. Así es de que síguete conectando. El próximo miércoles tendremos un tema especial. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.